¿Qué sucede cuando dos animales completamente diferentes se convierten en uno? A veces, el resultado es inofensivo. Otras veces, crea algo que parece haber escapado de una pesadilla. Estas criaturas no son leyendas, monstruos de película ni engaños de internet. Son híbridos reales, nacidos de la reproducción natural o de la intervención humana, y algunos de ellos son tan inusuales que podrías tener dificultades para creer que realmente existen. Aquí están 15 de los animales híbridos más extraños y aterradores jamás documentados. Número 15. El liger. 1000 libras de músculo, dientes y 2 linajes completamente diferentes fusionados en un solo animal. Esta extraordinaria criatura se llama liger, la cría de un león macho y una tigresa hembra. El liger es el híbrido de gran felino más grande que jamás ha caminado por el planeta. La mayoría de los ligers crecen mucho más grandes que cualquiera de los dos progenitores. El liger sano más grande jamás registrado pesaba alrededor de 450 kilogramos, pero el más pesado en los registros fue aún más lejos, llegando a la increíble cifra de 725 kilogramos. Para poner eso en perspectiva, eso es más pesado que la mayoría de los osos grizzly. A pesar de su enorme tamaño, nunca encontrarás un liger deambulando por la naturaleza, ni en África, ni en Asia, en ningún lugar. Los leones y los tigres simplemente no comparten el mismo hábitat natural, por lo que este apareamiento solo ocurre a través de programas de cría humana, casi siempre dentro de zoológicos o instalaciones privadas. Físicamente, los ligers se inclinan fuertemente hacia sus padres leones. Su enorme y poderosa constitución y apariencia general se parecen mucho a la de un león, pero mira más de cerca y también se muestra su lado tigre. Tenues rayas recorren sus espaldas y a diferencia de la mayoría de los leones, a los ligers les gusta genuinamente nadar, un rasgo transmitido directamente de sus madres tigres. Lo que hace al liger tan fascinante no es solo su tamaño, es el hecho de que este animal representa a dos depredadores apex, cada uno dominante en partes completamente diferentes del mundo, combinados en una sola criatura que nunca podría haber existido sin la intervención humana. Así que aunque el liger pueda parecer sacado directamente de la mitología, es muy real y muy vivo hoy en día. Prueba viviente de que cuando dos de los depredadores más poderosos de la naturaleza se unen, incluso bajo control humano, el resultado puede ser casi demasiado masivo, demasiado extraño y demasiado extraordinario para creerlo del todo. Número 14. El cebrazno. ¿Qué obtienes cuando la elegancia salvaje de una cebra se encuentra con el espíritu terco de un burro? Algo que parece pertenecer a un mundo de fantasía. Conoce al cebrazno, uno de los híbridos más extraños jamás creados cruzando dos miembros de la familia de los caballos. Un cebrazno nace cuando una cebra macho se aparea con una burra hembra, combinando la poderosa constitución de un burro con las inconfundibles rayas de una cebra. Pero el resultado está lejos de ser ordinario. A primera vista, un cebrazno puede parecer no ser más que un burro con un patrón extraño. Mira más de cerca, sin embargo, y notarás esas distintivas rayas de cebra corriendo por sus patas y a veces extendiéndose a otras partes de su cuerpo. Es una inusual combinación de dos mundos muy diferentes. A pesar de su fascinante apariencia, el cebrazno rara vez se encuentra en la naturaleza. Las cebras y los burros no se reproducen naturalmente entre sí en la mayoría de las circunstancias, por lo que estos híbridos son generalmente el resultado de la cría controlada por humanos. Y hay un hecho más notable que hace al cebrazno aún más inusual. Como muchos híbridos nacidos de dos especies diferentes, los cebraznos son típicamente estériles, lo que significa que no pueden producir su propia descendencia. En otras palabras, el cebrazno es esencialmente una maravilla de una sola generación, una rara combinación biológica que comienza con una cebra y un burro, pero generalmente termina consigo misma. Afortunadamente, no hay nada aterrador en esta extraña criatura. De hecho, el cebrazno suele ser mucho más encantador que peligroso. Pero imagina caminar por un campo y de repente avistar lo que parece ser un burro con rayas de cebra cubriendo sus patas. Podrías pensar que has tropezado con una criatura que no debería existir. Y en cierto modo, tendrías razón, porque el cebrazno no es una especie creada por las reglas habituales de la naturaleza. Número 13. El jaglión. No todos los híbridos de esta lista fueron planeados. Algunos ocurrieron puramente por accidente, y esta es la prueba. Conoce al jaglión, nacido de un jaguar macho y una leona hembra, una mezcla tan rara que casi nada se sabía sobre ella hasta hace poco.
A diferencia de la mayoría de los híbridos que hemos cubierto, los jagliones no provienen de cuidadosos programas de cría. Este apareamiento no ocurre en la naturaleza e incluso en cautiverio. Es increíblemente poco común. De hecho, uno de los únicos casos documentados ocurrió completamente por accidente, el 9 de abril de 2006, cuando un jaguar llamado Diablo y una leona llamada Lola, que habían crecido juntos en el mismo recinto en el Bear Creek Wildlife Sanctuary en Ontario, Canadá, terminaron apareándose por su cuenta. El resultado fueron 2 cachorros, una hembra llamada Yasara y un macho llamado Tsunami. Ambos nacieron, crecieron y todavía viven en el mismo santuario hoy, atrayendo a visitantes curiosos de todas partes. Lo que hace su historia aún más extraña es cuán diferentes resultaron ser los 2 hermanos. Tsunami salió muy parecido a un jaguar típico, pero su hermana Yasara nació completamente negra, un jaglión melánico, gracias a un gen dominante heredado directamente de su padre jaguar. Y aquí hay algo interesante. Si el apareamiento se invierte, es decir, un león macho se aparea con una jaguar hembra en cambio, el híbrido resultante no se llama jaglión en absoluto. Recibe su propio nombre, el licaguleo. Porque Diablo y Lola, criados juntos desde el nacimiento, estaban tan estrechamente unidos y compartían una conexión tan rara y no planeada. Su descendencia existe casi como accidentes científicos, animales que nunca debían ser criados, sin embargo de alguna manera resultaron perfectamente sanos. 2 hermanos, uno manchado, uno negro sólido. Ambos prueba viviente de que a veces la naturaleza crea algo extraordinario sin que nadie siquiera lo intente. Número 12. El Zoo. ¿Alguna vez te preguntaste si podrías mezclar un yak con una vaca normal? Resulta que sí puedes. Conoce al Zoo, un híbrido real nacido del cruce de un yak con una vaca doméstica, generalmente a través de inseminación artificial. Por las reglas de nomenclatura normales, este híbrido probablemente debería haberse llamado algo como yak vaca o yakada. Afortunadamente, los criadores se decidieron por algo más simple, Zoo. Y aquí hay algo que la mayoría de las personas no sabe. Ese nombre se refiere específicamente al híbrido macho. La versión hembra en realidad tiene 2 nombres, ya sea Somo o Som. Esa diferencia de nomenclatura no es solo por diversión tampoco. Refleja una diferencia biológica real. Los zoos machos nacen completamente infértiles, incapaces de reproducirse en absoluto. Pero las hembras son diferentes. Las zomo son fértiles, lo que significa que pueden ser criadas de vuelta con yaks puros o vacas puras. A lo largo de las generaciones, esa cría de retorno ha influido silenciosamente en incontables poblaciones de ganado y yaks, mezclando genética de maneras que muchas personas ni siquiera se dan cuenta. ¿Por qué molestarse en crear este híbrido en primer lugar? Porque el zoo cumple muchos requisitos. Produce más leche que un yak regular. Su carne es más magra, con menos grasa, y físicamente es más fuerte y más resistente que cualquiera de sus especies progenitoras combinadas. Esa combinación de fuerza y productividad ha hecho al zoo increíblemente valioso, especialmente en regiones de gran altitud como el Tíbet, Nepal y Mongolia, donde los agricultores necesitan animales lo suficientemente resistentes para soportar el frío brutal y el aire delgado de la montaña, mientras siguen produciendo suficiente leche y carne para que valga la pena criarlos. Así que el de zoo puede no sonar tan dramático como algunos híbridos de esta lista, pero en las montañas, este tranquilo y trabajador animal ha estado ayudando a comunidades enteras a sobrevivir durante generaciones, demostrando que no todo híbrido aterrador necesita dientes afilados para ser extraordinario. Número 11. El burdégano. Todo el mundo ha escuchado hablar de la mula, pero casi nadie ha escuchado hablar de su gemelo más extraño. Conoce al burdégano, nacido de la manera opuesta, una burra hembra, un caballo macho. Invierte a los progenitores y obtienes un animal completamente nuevo. A primera vista, el burdégano parece pequeño, casi lindo, mucho más pequeño que una mula. Este pequeño animal está lleno de poder. Sus patas son gruesas y fuertes, construidas para el trabajo real. No te dejes engañar por el tamaño. Un burdégano puede cargar su peso. Y algo más, hay otro giro también. El burdégano es más atractivo que la mula, una crin más completa, orejas más cortas, una cara más parecida a su padre caballo que a su madre burra. Así que este animal tiene aspecto, tiene músculo, pero inteligencia, no tanto. El burdégano no es el animal más listo del establo. Aún así, listo o no, siempre hace el trabajo. Ahora aquí es donde se vuelve científico. Los caballos tienen 64 cromosomas, los burros tienen 62. Mézclalos y la descendencia llega a 63, un número atascado justo en el medio. Y ese único número lo cambia todo.
Debido a ello, el burdégano nunca puede reproducirse. La naturaleza simplemente se niega a dejar que las matemáticas funcionen. Así que aquí está el verdadero misterio. Los mismos dos animales, la misma mezcla de especies. ¿Por qué un apareamiento te da una mula y el apareamiento invertido te da un burdégano? La respuesta es la madre. La madre de una mula es un caballo, así que crece grande y fuerte. La madre del burdégano es una burra, más pequeña por naturaleza, así que el bebé también se mantiene pequeño. Los mismos ingredientes, orden diferente, animal completamente diferente. El burdégano puede no ser famoso como la mula, puede no llamar la atención, pero prueba una cosa: en el reino animal, incluso un pequeño cambio en los progenitores puede crear algo que el mundo apenas sabe que existe. Número 10. El bífalo. Imagina las llanuras abiertas de América del Norte. Un animal sale del polvo, hombros anchos como un bisonte, un grueso y oscuro pelaje, pero la cara parece familiar. Este es el bífalo. Y no es ningún experimento de laboratorio. Su historia se remonta a casi 300 años. El primer bífalo apareció en 1749. En algún lugar del sur americano, el ganado doméstico y el bisonte salvaje se reprodujeron por sí solos, sin científicos, sin programa de cría, solo la naturaleza encontrando un camino. Los humanos tardaron otros 100 años en notarlo. Para mediados del siglo XX, los criadores se pusieron a trabajar, emparejaron toros con bisontes hembra. El objetivo era simple: construir un animal lo suficientemente resistente para sobrevivir los inviernos duros, uno que produjera mejor carne que el ganado ordinario. Y aquí está el giro. La mayoría de los híbridos no pueden reproducirse. El bífalo sí puede. Esto no fue un accidente de una sola vez. Se convirtió en una raza permanente. Un bífalo típico es aproximadamente un tercio bisonte. El resto es ganado doméstico. Esa mezcla le da un temperamento tranquilo, fácil de manejar, como el ganado regular. Pero su carne es más magra, más rica en sabor, más cercana al bisonte que a la carne de res. Empuja el porcentaje de bisonte más allá del 50, sin embargo, y todo cambia. El animal ya no se considera ganado. Por ley, se convierte en otra cosa, salvaje. Así que en algún lugar entre una vaca y un búfalo, un animal reescribió las reglas de lo que puede ser el ganado. Número 9. La cama. Dos animales de lados opuestos del mundo, reunidos de nuevo después de millones de años de separación. Conoce a la cama. Parte camello, parte llama. En la superficie, estos dos no se parecen en nada. Pero profundiza más y descubrirás que en realidad comparten el mismo linaje ancestral. Los camellos vienen de Asia, las llamas vienen de América del Sur. Sin embargo, ambos se remontan a un único ancestro que alguna vez deambuló por América del Norte durante el período Paleógeno, hace millones de años. Con el tiempo, sus descendientes se separaron, viajaron en diferentes direcciones y evolucionaron hasta convertirse en dos animales de aspecto completamente diferente. La cama es lo que sucede cuando la ciencia vuelve a unir esas dos ramas. Este apareamiento no puede ocurrir por sí solo. Sin embargo, un camello macho puede pesar hasta 6 veces más que una llama hembra, haciendo físicamente imposible el apareamiento natural. Así que los científicos recurren a la inseminación artificial, la única manera segura y confiable de unir estas dos especies. Pero este híbrido no fue creado solo por curiosidad. Había un objetivo claro detrás de él. Los criadores querían un animal con el tamaño y la fuerza de un camello, combinado con el temperamento tranquilo y gentil de una llama. Y eso es exactamente lo que obtuvieron. Las camas crecen más grandes y más resistentes que las llamas. Sin embargo, se mantienen más pequeñas que un camello completamente desarrollado. Extrañamente, no heredan la joroba del camello en absoluto. En cambio, sus cuerpos están cubiertos de suave pelaje lanoso, mucho más cercano al pelaje de una llama. Ese pelaje tampoco fue accidental. Los investigadores esperaban crear un animal productor de lana lo suficientemente fuerte para trabajar como animal de carga en duras condiciones desérticas, mientras seguía siendo lo suficientemente gentil para manejarlo con seguridad. La cama puede que nunca deambule libremente por la naturaleza, pero prueba algo fascinante. Incluso los animales separados por continentes y millones de años todavía pueden encontrar su camino de regreso el uno al otro, con un poco de ayuda de la ciencia. Número 8. El gato sabana. Aquí hay un animal híbrido que vive en hogares reales justo al lado del sofá. Conoce al gato sabana, parte gato doméstico, parte cerval africano salvaje. Y a pesar de la mezcla, es completamente real y completamente legal de poseer en muchos lugares. Esta raza no ocurrió por accidente. En 1986, una criadora llamada Judy Frank emparejó un cerval macho con un gato siamés. El resultado fue un gatito llamado Savannah. Y ese único gato inició toda una raza. El gato sabana no es tu mascota promedio, es la raza de gato doméstico más grande del mundo.
Algunos sabanas, especialmente aquellos con más sangre de cerval, pueden crecer hasta el doble del tamaño de un gato doméstico normal. Mantienen el cuerpo alto y manchado, las grandes orejas redondeadas y las patas largas del cerval, dándoles un aspecto salvaje y casi indomado. Pero no son solo el aspecto. Estos gatos también actúan diferente. Pueden saltar hasta 2 metros directamente desde una posición de pie. Muchos de ellos disfrutan del agua, lo cual es raro para los gatos. Algunos incluso juegan a buscar la pelota y siguen a sus dueños como perros. Pero no te equivoques, debajo de todo eso siguen siendo gatos, tercos, independientes. Hacen lo que quieren, cuando quieren, sin importar cuánto argumentes. En 2001, la Asociación Internacional de Gatos reconoció oficialmente al Savannah como una raza. Para 2012, obtuvo el estatus de campeón completo, convirtiéndolo en una de las razas híbridas más respetadas del mundo. Así que, aunque pueda acurrucarse en tu regazo como cualquier otro gato, el Savannah lleva algo salvaje dentro de él, un pequeño pedazo de las llanuras africanas, escondido detrás de esas grandes orejas y patas largas. Número 7. Las cabras. Araña. Conoce a la cabra araña. Parte cabra, parte araña, al menos por dentro. Por fuera parece totalmente normal. 4 patas, pelaje, nada inusual. Pero su ADN cuenta una historia diferente. Los científicos tomaron genes de la araña de orbe dorado, famosa por hilar una de las sedas más fuertes de la naturaleza, y los combinaron con ADN de cabra. El resultado es una criatura híbrida real que lleva genes de araña dentro del cuerpo de una cabra. Debido a esta mezcla, ocurre algo extraño. La leche de la cabra comienza a llevar proteína de seda de araña. Una vez recolectada, esa proteína puede extraerse y hilarse hasta convertirse en hilo de seda real, igual que lo haría una araña, solo que producida a través de una cabra en cambio. Y esta seda no es broma. Es uno de los materiales más fuertes que se encuentran en la naturaleza, más fuerte que el acero por peso. Sin embargo, lo suficientemente flexible para estirarse sin romperse. Por eso los científicos la usan para cosas como armaduras corporales, hilo de pescar e incluso paracaídas. Sin embargo, no encontrarás esta leche en las tiendas. Estas cabras no se crían para alimentación, se crían y estudian puramente para la investigación, principalmente dentro de laboratorios universitarios. La Universidad de Utah es uno de los lugares que mantiene estas cabras, e incluso ofrecen tours para que la gente pueda verlas en persona. Así que esta cabra no estará escalando paredes ni luchando contra el crimen, pero como híbrido, es prueba de que mezclar dos especies completamente diferentes puede crear algo más extraño y más útil de lo que la ficción jamás podría. Número 6. El golfín. Este próximo híbrido podría ser el más raro de toda nuestra lista, y honestamente, uno de los más geniales. Conoce al golfín, nacido de una delfín hembra de nariz de botella y una orca falsa macho. Y aquí hay un giro divertido. Una orca falsa no es una ballena en absoluto. En realidad es parte de la familia de los delfines, solo más grande y más oscura. La mayoría de los animales de esta lista solo existen porque los humanos lo hicieron posible. Pero el golfín es un poco diferente. Unos pocos han sido avistados en el océano abierto. Todavía increíblemente raros, pero reales. Aún así, si quieres ver uno de manera confiable, el cautiverio es realmente tu única opción. El primer golfín nació en 1981, en Tokyo SeaWorld. Tristemente, vivió solo 200 días. Unos años después, en 1985, nació otro, esta vez en Sea Life Park, en Hawái. Su nombre era Kekaimalu, que significa del Océano Pacífico, y rápidamente se hizo famosa. La gente no podía dejar de hablar de ella. Piel más oscura que cualquiera de sus progenitores, una amplia y constante sonrisa que mostraba 66 dientes blancos y afilados. No un número aleatorio tampoco. Los delfines tienen 88 dientes, las orcas falsas tienen 44. 66 cae perfectamente en el medio. Aquí está la parte que realmente sorprendió a los científicos. Kekaimalu no era estéril, en realidad tuvo bebés propios. Su primera cría tristemente no sobrevivió mucho tiempo, pero su segunda vivió toda una vida, llegando a unos 9 años de edad. Incluso con ese éxito, el golfín sigue estando lejos de ser común. Los científicos dicen que la genética de este apareamiento es simplemente demasiado complicada para alinearse frecuentemente. Por ahora, este híbrido oceánico sigue siendo uno de los experimentos más raros de la naturaleza, y uno que la gente todavía espera entender mejor. Número 5. El leopón. Aquí hay uno del que probablemente no hayas escuchado hablar. El leopón. Parte león, parte leopardo. Nacido de un leopardo macho y una leona hembra, y es casi tan extraño como suena.
Su cabeza parece exactamente la de un león, melena incluida, aunque la melena solo crece unos 20 centímetros de largo, pero el resto del cuerpo, puro leopardo, esbelto, manchado y construido para trepar árboles. Es casi como si dos animales diferentes hubieran sido cosidos juntos en el cuello. El primer leopón nació en 1859, en Kolhapur, India. Un gran leopardo macho fue emparejado con una leona, y contra todo pronóstico, nacieron dos cachorros. Uno murió después de 30 meses, el otro sobrevivió y creció sano, y es aquel del que proviene la mayor parte de lo que sabemos sobre los leopones. Sus manchas tampoco eran del todo normales, más pequeñas que las de un leopardo regular, más juntas, desvanecidas y marrones, algo así como las manchas de un cachorro de león antes de que desaparezcan con la edad. Pero en la cabeza, la columna vertebral, las patas y el vientre, las manchas se volvían negro sólido en cambio. Incluso la cola era extraña, manchada en la parte superior, rayada en la parte inferior, terminando en una punta oscura y tupida. Sus orejas eran de color canela con una negrita raya negra que las cruzaba. En cuanto al comportamiento, el leopón actúa principalmente como un leopardo. Le encanta trepar. Tampoco tiene miedo del agua, lo cual es raro para los grandes felinos. La mayoría de ellos lo evita completamente. Y aquí está la parte extraña. Los leopones machos en realidad desarrollan una melena completa y se hacen casi tan grandes como un león, pero mantienen las patas más cortas y robustas de un leopardo debajo. Debido a que criar estos dos animales juntos es tan difícil, incluso dentro de zoológicos y santuarios, el leopón sigue siendo uno de los híbridos de grandes felinos más raros jamás registrados. Solo un pequeño puñado todavía existe hoy, mantenido en select santuarios de vida silvestre alrededor del mundo. León arriba, leopardo abajo, un animal viviendo entre dos mundos completamente diferentes. Número 4. El tigón. ¿Qué sucede cuando tomas los mismos dos animales exactos, inviertes quién es la madre y quién es el padre, y dejas que la naturaleza responda la pregunta una vez más? Obtienes algo que casi no debería existir. Sin embargo, de alguna manera lo hace. Conoce al tigón, nacido de un padre tigre y una madre leona. La imagen especular del famoso liger, construido a partir de progenitores idénticos, sin embargo moldeado por reglas completamente diferentes. Y aquí está el giro que nadie espera. Mientras que el liger crece hasta convertirse en un gigante absoluto. A veces el gato más grande del planeta, el tigón hace lo contrario. Se mantiene pequeño, más pequeño que un liger. Más pequeño incluso que su propia madre y padre. Esto no es ningún tipo de trastorno ni defecto. Es simplemente cómo se desarrolla la genética cuando se invierten los roles. Aún así, no te dejes engañar por el menor tamaño. Un tigón completamente desarrollado puede pesar casi 180 kilogramos, lo cual no es para reírse si estás parado frente a uno. Su apariencia cuenta la historia de ambos progenitores luchando por la dominancia. De su padre, obtiene pelaje dorado cálido y tenues rayas de tigre corriendo a lo largo de su cuerpo. De su madre, un suave vientre blanco y algo mucho más sorprendente, un indicio de una melena comenzando a crecer, junto con manchas dispersas cerca de su cabeza. Y aquí está la parte que realmente sorprende a la gente. El tigón puede rugir, un sonido que ningún tigre puro ha podido hacer jamás. Pero aquí está la triste realidad detrás de toda esta belleza. Este animal nunca podría ocurrir naturalmente. Los tigres son solitarios, vagando por vastos territorios solos. Los leones viven en manadas muy unidas. Sus caminos rara vez se cruzan en la naturaleza, y cuando lo hacen, generalmente no termina bien. El tigón existe puramente porque los humanos colocaron estos dos poderosos depredadores juntos dentro del cautiverio. El primer tigón nació en 1943, en un zoológico de Múnich, pero la historia casi nunca se repite para este animal. La mayoría de los tigones no pueden reproducirse, lo que significa que cada uno que existe es verdaderamente único en su clase. Sin hermanos, sin cachorros propios, sin linaje que llevar hacia el futuro. Solo un animal extraordinario e irrepetible, atrapado para siempre entre dos mundos que nunca puede llamar completamente hogar. Número 3. El jeep. No hay que confundirlo con el jeep de 4 ruedas. Este está vivo y es ridículamente lindo. Conoce al jeep, la cría de una cabra y una oveja. Suena simple. Está lejos de serlo. Aquí está el problema desde el principio. Las cabras tienen 60 cromosomas. Las ovejas tienen 54. Esa brecha es enorme en términos genéticos. Tan enorme que los científicos todavía debaten si el jeep es incluso un verdadero híbrido o solo un raro accidente biológico.
Cuando la fertilización ocurre, es una sorpresa en sí misma, y la mayoría de las veces ni siquiera llega al nacimiento. Muchos embarazos de Jeep terminan en muerte fetal. Los que sobreviven son tratados como milagros. El primer Jeep confirmado nació en el año 2000, en el Ministerio de Agricultura de Botsuana. Un carnero macho y una cabra hembra desafiaron las probabilidades. Lo que salió era extraño y hermoso a la vez. Un pelaje exterior áspero, una suave capa lanosa debajo, patas de oveja, cuerpo de cabra. Parecía casi mítico, pero era completamente real. Tristemente, como la mayoría de los animales híbridos de esta lista, el Jeep no puede reproducirse. Su recuento de cromosomas cae en algún lugar entre sus dos progenitores, y ese desajuste lo deja estéril. Pero aquí está la parte extraña. Infértil no significa desinteresado. El Jeep de Botsuana tenía un intenso impulso de aparearse, persiguiendo a cada hembra a la vista, oveja o no. Debido a esto, la mayoría de los Jeeps son castrados temprano, solo para mantenerlos tranquilos. Así que el Jeep termina siendo una extraña contradicción. Lo suficientemente frágil como para rara vez sobrevivir el nacimiento. Lo suficientemente impulsado como para perseguir cualquier cosa que se mueva. Adorable por fuera, genéticamente confundido por dentro. Puede ser uno de los híbridos más raros de la Tierra. Pero si alguna vez ves uno, considérate afortunado, porque el Jeep podría ser lo más cercano a un cuento de hadas viviente. Número 2. Las abejas africanizadas. No todos los híbridos de esta lista tienen pelaje o escamas. Algunos vuelan y algunos de ellos en realidad pueden matarte. Conoce a la abeja africanizada, y a diferencia de la mayoría de los híbridos que hemos cubierto, esta nunca debió escapar de un laboratorio. En los años 50, los científicos en Brasil intentaban resolver un problema simple: cómo impulsar la producción de miel en todo el mundo. Su plan era cruzar la abeja melífera común con la abeja africana, con la esperanza de crear un híbrido más resistente y más productivo. Lo que obtuvieron en cambio fue algo que nadie esperaba: una abeja más grande, con una actitud seriamente agresiva. Estas nuevas abejas solo debían vivir dentro de condiciones de laboratorio controladas, pero ese plan se desmoronó rápidamente. Un número de ellas escaparon, y una vez que estaban afuera, no había manera de volverlas a meter. A diferencia de la mayoría de los híbridos de esta lista, las abejas africanizadas no son estériles. Pueden reproducirse libremente, lo que significa que su población no solo sobrevivió, explotó, extendiéndose eventualmente por continentes enteros. Lo que las hace tan peligrosas no es realmente la picadura en sí. Una picadura de una abeja africanizada no es mucho peor que la de una abeja regular, a menos que seas gravemente alérgico. El verdadero peligro es cómo defienden su colonia. Estas abejas son ferozmente territoriales y nunca atacan solas. Si perturbas una colmena, no te enfrentas a una abeja. Te enfrentas a todo un enjambre, y una vez que te persiguen, correr a pie simplemente no es suficientemente rápido para escapar. Así que, aunque las abejas africanizadas pueden no parecer tan aterradoras como algunos híbridos de esta lista, se han ganado su reputación de la manera difícil. Prueba de que no toda criatura peligrosa necesita garras o dientes. A veces, todo lo que se necesita es números, agresividad y un experimento de laboratorio que no salió según el plan. Número 1. La babosa marina verde. Esta próxima criatura ni siquiera parece real, y honestamente, podría ser la cosa más extraña de toda esta lista. Conoce a la babosa marina verde, y está difuminando la línea entre animal y planta. Aquí está la parte extraña. Esta babosa come algas, pero en lugar de simplemente digerirlas como alimento normal, en realidad roba los genes de las algas y los añade directamente a su propio ADN. Así que, de cierta manera, esta babosa está lentamente convirtiéndose en parte de la planta. Debido a ese ADN robado, la babosa puede hacer algo que casi ningún animal puede: fotosintetiza, igual que lo hace una planta. Absorbe la luz solar y produce su propia energía. Eso también explica por qué brilla en un verde brillante, tan brillante que los científicos la apodaron la Elicia verde esmeralda. A diferencia de todos los demás híbridos de esta lista, este no fue creado por dos animales que se reproducen. Ocurrió a nivel genético, dos formas de vida totalmente diferentes fusionándose en una, y los científicos todavía no entienden completamente cómo. De hecho, esta babosa es el único caso conocido de transferencia de genes complejos entre dos tipos diferentes de organismos. Generalmente encontrarás estas babosas en piscinas de marea poco profundas, marismas saladas y tranquilas ensenadas costeras. Así que la próxima vez que estés cerca del agua y veas una hoja verde brillante flotando en la superficie, mira de nuevo. Puede que no sea una planta en absoluto. Y con eso terminamos. Desde cabras con genes de araña hasta gatos del doble del tamaño de los leones. Estos 15 híbridos demuestran que la naturaleza y la ciencia pueden crear cosas más extrañas que la ficción.
Si esto te voló la mente, asegúrate de dar me gusta y suscribirte para más.